¿Sabías que una profecía de 2500 años de antigüedad se está cumpliendo ahora mismo ante tus ojos? Mientras mira este video, los eventos proféticos descritos por el profeta Daniel se están desarrollando silenciosamente a nuestro alrededor, y la mayoría de las personas no tienen idea de que están presenciando el cumplimiento de las Escrituras en tiempo real. Pero aquí está la pregunta que debería conmover tu alma. Si las profecías acerca del fin de los tiempos se están cumpliendo ahora, ¿dónde estarás cuando el anticristo sea revelado? La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un mapa profético que revela los secretos del fin de los tiempos, y lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales. En el corazón de la profecía bíblica hay una figura misteriosa llamada el cuerno pequeño, una descripción que no es meramente simbólica, sino un plan detallado, una hoja de ruta profética que apunta directamente a algo que está sucediendo ahora en nuestro mundo. Daniel, un joven judío cautivo en Babilonia, recibió visiones sobre acontecimientos futuros tan específicos y aterradores que han desconcertado a los eruditos durante siglos. Pero está sucediendo algo extraordinario. Las piezas están encajando de una manera que la mayoría de la gente no percibe. Las características del anticristo, descritas con precisión quirúrgica en las Escrituras, están emergiendo en los líderes globales y en los sistemas mundiales con sorprendente claridad. Estamos viviendo en la generación que verá el cumplimiento de las profecías más importantes de la historia humana. Las señales de los tiempos gritan a nuestro alrededor. La persecución de los cristianos aumenta globalmente. Los sistemas económicos digitales se consolidan. Los líderes mundiales hablan de un nuevo orden mundial. Las tecnologías de control de la población avanzan rápidamente y los movimientos religiosos promueven la unidad a expensas de la verdad bíblica. El tiempo se acaba y la urgencia profética nunca ha sido más real. Daniel vio a través del tiempo y fue testigo no solo de acontecimientos simbólicos, sino de un avance detallado de la historia mundial que se desarrolló exactamente como se predijo durante más de 2 milenios. Y si las primeras partes de su visión ya se han cumplido con absoluta precisión, ¿qué nos dice eso sobre el momento de lo que está por venir? Hoy desentrañaremos 3 revelaciones que transformarán fundamentalmente su comprensión. Primero, cómo las visiones de Daniel eran tan detalladas que se leen como los titulares de hoy. En segundo lugar, las 5 características inconfundibles del anticristo que están apareciendo en los líderes de hoy. Y tercero, cómo las piezas están ahora encajando de una manera que la mayoría no ve. Antes de continuar juntos este viaje profético, necesito pedir algo crucial. Deje una petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos. Y oraremos por cada persona que comente. Si este contenido te está tocando el corazón, deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que vamos a revelar a continuación puede ser la información más importante que hayas recibido sobre el fin de los tiempos. La visión más aterradora de la historia de la humanidad comenzó con un joven de tan solo 17 años, exiliado en una tierra extranjera, sirviendo a un rey pagano que había destruido su nación. Daniel no sabía que esa noche en Babilonia Dios le mostraría secretos que permanecerían sellados por más de 2 milenios y medio, hasta los días en los que tú y yo vivimos ahora. Lo que vio no fueron solo símbolos místicos o alegorías espirituales, sino un avance cinematográfico de los acontecimientos que darían forma a toda la historia del mundo hasta el momento final de la humanidad. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, llevaba consigo no solo las lágrimas de un pueblo destruido, sino una unción profética que le haría presenciar acontecimientos que aún no habían ocurrido.
Las visiones que recibió fueron tan específicas, tan detalladas y tan aterradoras que él mismo confesó que estuvo perturbado durante días, incapaz de comprender plenamente lo que había presenciado. Pero hay algo que Daniel no sabía en ese momento y que solo ahora estamos descubriendo. Sus visiones no eran solo sobre el futuro lejano, sino sobre nuestro presente inmediato. La profecía del cuerno pequeño, revelada en el capítulo 7 de Daniel, no es una parábola ni una metáfora. Es un mapa profético con coordenadas exactas, fechas precisas y características tan específicas que una vez que entiendas completamente lo que está escrito allí, nunca más podrás volver a mirar los acontecimientos mundiales actuales de la misma manera. Cada detalle que se le ha dado a Daniel se ha cumplido con una precisión matemática que desafía cualquier explicación natural. Y lo que aún está por cumplirse está sucediendo ante nuestros ojos a una velocidad que debería mantenernos despiertos por la noche. Babilonia, donde vivió Daniel, era el centro del poder mundial en ese tiempo, así como hoy tenemos centros de poder que controlan naciones enteras a través de sistemas económicos, políticos y tecnológicos. Pero lo que Daniel vio en esa visión trascendió los límites de cualquier imperio terrenal que jamás hubiera existido. Contempló el surgimiento de una fuerza que sería mayor, más sutil y más devastadora que cualquier reino que la humanidad hubiera conocido jamás. Una fuerza que no solo conquistaría territorios, sino mentes, corazones y almas, utilizando métodos que parecerían beneficiosos y necesarios para aquellos a quienes dominara. El contexto histórico en el que Daniel recibió sus visiones es crucial para entender por qué son tan relevantes hoy. Vivía bajo el gobierno del primer imperio mundial de la profecía, siendo testigo de primera mano de cómo un sistema global puede controlar poblaciones enteras, imponer sus leyes, cambiar costumbres e incluso determinar quién puede vivir o morir. Pero lo que Daniel vio en sus visiones fue algo infinitamente más sofisticado y completo que el poder puro de Nabucodonosor. Lo primero que debemos entender acerca de las profecías de Daniel es que no fueron dadas para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para prepararnos para las decisiones que tendremos que tomar. Cada visión, cada símbolo, cada detalle profético sirve como un sistema de alerta temprana diseñado por Dios para que su pueblo pueda reconocer las señales de los tiempos y tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento crítico. Y ese momento está más cerca de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuando Daniel vio las 4 grandes bestias que subían del mar, no solo estaba contemplando una sucesión de imperios, sino una progresión deliberada de la historia que culminaría en el surgimiento de algo que, según describió, no se parecía a nada de lo que había visto antes. La 4ª bestia era tan terrible, tan poderosa y tan destructiva que Daniel no pudo encontrar una criatura conocida con la cual compararla. Y es de este 4º animal, de esta 4ª bestia, que surge el cuerno pequeño que se convertirá en el foco central de toda la profecía apocalíptica. El cuerno pequeño no es simplemente otro líder político ni otro dictador en una larga lista de tiranos que ha conocido la historia. Es la culminación de un plan que se ha ejecutado silenciosamente durante milenios, preparando al mundo para aceptar voluntariamente aquello que las generaciones anteriores habrían rechazado con horror. Es el producto final de la ingeniería social, política y espiritual que ha dado forma a civilizaciones enteras hasta llegar a este momento específico de la historia humana. Lo que Daniel vio emerger del mar tumultuoso no fueron criaturas mitológicas, sino representaciones proféticas de los imperios que dominarían el mundo.
tan exactas que los historiadores seculares, sin interés en la profecía bíblica, confirman la asombrosa exactitud de cada detalle descrito por el profeta hace más de 2500 años. La primera bestia, como un león con alas de águila, no solo era un símbolo del poder babilónico, sino una descripción profética de la esencia misma de ese imperio que mantenía cautivo a Daniel mientras recibía la visión. Babilonia, representada por el león con alas de águila, demostró la combinación perfecta de fuerza bruta y velocidad de conquista que caracterizó el imperio de Nabucodonosor. Pero hay un detalle en la visión que muchos ignoran. Daniel vio cómo las alas del león eran arrancadas y el animal era levantado de la tierra y puesto en posición como un hombre, recibiendo un corazón humano. Esta transformación profética se cumplió literalmente cuando Nabucodonosor perdió la cordura durante 7 años, siendo humillado hasta reconocer que hay un Dios que gobierna sobre todos los reinos de los hombres. La segunda bestia, semejante a un oso levantado de un lado, con 3 costillas en su boca, representaba el imperio medo-persa que sucedería a Babilonia. La descripción de ser levantado de un lado se refería proféticamente al hecho de que los persas dominarían a los medos dentro de esta alianza, y las 3 costillas en la boca representaban las 3 grandes conquistas que establecerían este imperio: Lidia, Babilonia y Egipto. La exactitud profética es tan extraordinaria que si estudias la historia secular de estos imperios, encontrarás que cada detalle de la visión de Daniel se cumple con exactitud matemática. Pero es la tercera bestia la que debería hacernos detenernos y reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro tiempo. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas representaba al imperio griego de Alejandro Magno, quien conquistó el mundo conocido en tan solo 13 años, con una velocidad nunca antes vista en la historia. Las 4 alas simbolizaban la rapidez sobrenatural de sus conquistas y las 4 cabezas profetizaban la división del imperio entre sus 4 generales, después de su prematura muerte. Una vez más, la historia secular confirma cada detalle profético con absoluta precisión. Sin embargo, cuando Daniel vio la 4ª bestia, algo cambió drásticamente en su visión. No pudo encontrar ningún animal conocido para describirlo, llamándolo solo terrible, espantoso y muy fuerte. Esta bestia tenía dientes de hierro que trituraban y devoraban y pisoteaban lo que quedaba. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Esta descripción profética del Imperio Romano es tan precisa que incluso los historiadores más escépticos reconocen la sorprendente correspondencia entre la visión de Daniel y la realidad histórica del poder romano. Roma no solo conquistó territorios como los imperios anteriores, sino que creó un sistema de dominación que transformó permanentemente la estructura de la civilización humana. Sus métodos de control social, sus leyes, su organización militar, su red de caminos y comunicaciones y, sobre todo, su capacidad de asimilar y transformar las culturas conquistadas establecieron patrones que persisten hasta hoy en nuestras sociedades modernas. Roma desarrolló el arte de la dominación, no solo a través de la fuerza, sino mediante la creación de sistemas que hacían que la gente quisiera ser dominada. El hierro en los dientes de la 4ª bestia representaba no solo el poder militar, sino la capacidad de crear estructuras inflexibles que se volvieron indispensables para la vida diaria de las personas. Roma creó la primera red de comercio, comunicación y gobierno verdaderamente globalizada que el mundo haya conocido jamás. Sus leyes se convirtieron en la base del sistema legal occidental. Su lengua se convirtió en la lengua franca del mundo civilizado, y sus métodos administrativos fueron copiados por todos los imperios posteriores. Pero hay algo en Roma que la mayoría de la gente no se da cuenta y que es fundamental para entender la profecía del fin de los tiempos.
Roma, en realidad, nunca cayó. Ella se transformó. Lo que llamamos la caída del Imperio Romano fue en realidad una metamorfosis, una evolución hacia formas de poder más sofisticadas y menos visibles. Los 10 cuernos de la cuarta bestia representan esta continuación del poder romano a través de 10 divisiones o manifestaciones que se extenderían hasta el fin de los tiempos. Aquí es donde la profecía de Daniel adquiere una relevancia urgente para nuestros días. Los sistemas que estableció Roma nunca desaparecieron, solo se desarrollaron y perfeccionaron a lo largo de los siglos. La idea de un gobierno mundial, leyes universales, una economía globalizada, una cultura uniforme y un sistema de control de la población son todos conceptos que se originaron en el modelo romano y ahora se manifiestan en formas que Daniel solo vislumbró en su visión. Cuando vemos organizaciones internacionales dictando políticas para naciones soberanas, cuando observamos sistemas económicos globales que pueden crear o destruir países enteros de la noche a la mañana, cuando presenciamos la creación de tribunales internacionales que anulan las leyes nacionales, estamos viendo la evolución natural de ese sistema romano que Daniel vio en su visión hace más de 2 milenios. Y es de este sistema evolucionado, de esta cuarta bestia transformada y modernizada, que surgirá el cuerno pequeño que dominará los tiempos del fin. Entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, Daniel vio algo que lo perturbó profundamente. Un cuerno pequeño que surgía entre los otros, diferente de todos los que habían surgido antes. Este cuerno pequeño no era simplemente otra potencia política emergente, sino una fuerza que combinaría características que nunca se habían reunido en un solo líder en la historia de la humanidad. Lo que Daniel estaba contemplando era el perfil profético del personaje más peligroso y seductor que el mundo jamás conocería, el anticristo del fin de los tiempos. La primera característica que llamó la atención de Daniel fue el hecho de que este cuerno era pequeño al principio, pero creció rápidamente, derribando 3 de los cuernos originales para hacer espacio para sí mismo. Esta no es una descripción de una conquista militar tradicional, sino de un astuto ascenso político donde el poder se obtiene mediante la manipulación, alianzas estratégicas y la eliminación selectiva de oponentes. El cuerno pequeño no conquistará el mundo mediante invasiones masivas, sino mediante un proceso gradual y aparentemente beneficioso que hará que las naciones renuncien voluntariamente a su soberanía. Pero lo que realmente asustó a Daniel fue cuando vio que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes palabras. Esta descripción profética revela algo fundamental sobre la naturaleza del anticristo. Estará dotado de una inteligencia humana extraordinaria y de una capacidad de comunicación que será casi hipnótica. No será un dictador burdo que imponga su voluntad mediante la fuerza bruta, sino un comunicador sofisticado que convencerá a las masas de que sus ideas no solo son buenas, sino necesarias para la supervivencia de la humanidad. La profecía revela que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y herirá a los santos del Altísimo. Esto no solo significa que perseguirá a los cristianos, sino que creará un sistema completo de oposición a todo lo que representa la verdadera fe bíblica. Redefinirá conceptos morales, espirituales e incluso religiosos, haciendo que parezca lógico y necesario oponerse a quienes sostienen creencias tradicionales basadas en las Escrituras. Su oposición al cristianismo se presentará como progreso, tolerancia y evolución de la conciencia humana. Una de las características más inquietantes del cuerno pequeño es su intención de cambiar los tiempos y las leyes.
No se trata de pequeños ajustes legislativos, sino de una revolución completa en los cimientos sobre los que se ha basado la sociedad humana durante milenios. Cambiará no solo las leyes civiles, sino también conceptos fundamentales sobre la familia, la moralidad, la identidad humana e incluso la percepción del bien y del mal. Será una reingeniería completa de la conciencia colectiva de la humanidad. Lo que hace que esto sea aún más alarmante es que estamos viendo exactamente este proceso sucediendo ante nuestros ojos. Conceptos que hace apenas unas décadas se consideraban absolutos están siendo redefinidos y cuestionados. Las instituciones que se consideraban sagradas están siendo deconstruidas y reinventadas. Valores que eran universalmente aceptados están siendo etiquetados como prejuiciosos y retrógrados. Este proceso de cambio no es accidental ni espontáneo, sino parte de una agenda sistemática que está preparando al mundo para aceptar los cambios mucho más radicales que vendrán cuando el cuerno pequeño sea plenamente revelado. La profecía también revela que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión profética específica equivale a 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, el periodo exacto durante el cual el anticristo ejercerá poder absoluto sobre la tierra. No se trata de una dominación que durará décadas o siglos, sino de un periodo intenso y concentrado de control total que solo será interrumpido por la segunda venida de Cristo. El hecho de que su reino tendrá una duración específica y limitada revela algo importante sobre la naturaleza profética de los acontecimientos finales. Seguirán un calendario divino preciso. Dios no solo sabe lo que sucederá, sino también cuándo sucederá y durante cuánto tiempo se permitirá que suceda. Esta precisión profética debería brindarnos consuelo y urgencia. Consuelo porque sabemos que el mal no prevalecerá indefinidamente, y urgencia porque sabemos que el tiempo se acaba rápidamente. Daniel también vio que el cuerno pequeño sería diferente de los primeros, indicando que el anticristo no será simplemente otro dictador en la larga línea de tiranos que ha conocido la historia. Representará algo completamente nuevo en términos de métodos, alcance e impacto. Combinará características de líder político, gurú espiritual, genio tecnológico y salvador económico de una manera nunca antes vista. Será completamente humano y a la vez estará dotado de poderes sobrenaturales, lo que explica por qué será capaz de engañar incluso a aquellos que se consideran espiritualmente perspicaces. La visión de Daniel del cuerno pequeño no termina con su ascenso al poder, sino que continúa hasta mostrar su inevitable final. El profeta vio que el tribunal se sentará en juicio y le quitarán su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin. El mismo Dios que reveló a Daniel el surgimiento del cuerno pequeño también le aseguró que su caída sería segura y completa. Esto no es solo una esperanza o una posibilidad, sino una seguridad profética que debe fortalecer nuestra fe durante los tiempos difíciles que aún están por venir. La revelación más impactante acerca del cuerno pequeño no vino solo a través de Daniel, sino que encuentra su máxima expresión cuando las visiones del profeta hebreo se encuentran con las revelaciones que Juan recibió en la isla de Patmos siglos después. Lo que Daniel vio como un cuerno pequeño que crecía entre los otros, Juan lo vio como una bestia que subía del mar, y cuando se conectan estas dos visiones proféticas, el resultado es un retrato del anticristo tan detallado y aterrador que es imposible no reconocerlo cuando sea plenamente revelado al mundo. Juan, exiliado en Patmos por su fe, recibió visiones que complementaron y ampliaron dramáticamente lo que Daniel había visto siglos antes.
Mientras Daniel se centraba en el ascenso político del anticristo, Juan fue llevado a contemplar su manifestación espiritual y sobrenatural. La bestia que Juan vio subir del mar tenía 7 cabezas y 10 cuernos, conectándose directamente con la cuarta bestia de Daniel. Pero a Juan se le permitió ver aspectos de esta criatura que Daniel solo había vislumbrado. La primera revelación inquietante que recibió Juan fue que esta bestia recibiría adoración de todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Esto significa que el anticristo no solo será un poderoso líder político, sino que se convertirá en el objeto de una religión global. La gente no le obedecerá solo por miedo o conveniencia, sino que le adorará con genuina devoción, creyendo sinceramente que Él es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Pero Juan vio algo aún más inquietante. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta descripción profética sugiere que el anticristo tendrá algún tipo de experiencia cercana a la muerte, posiblemente un intento de asesinato o un accidente que debería haber sido fatal, pero su recuperación milagrosa convencerá al mundo de que posee poderes sobrenaturales. Esta falsa muerte y resurrección será una de las principales herramientas que Satanás utilizará para engañar a las masas y establecer la credibilidad divina del anticristo. La conexión entre las visiones de Daniel y Juan se hace aún más evidente cuando Juan describe que a la bestia se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y que se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación. Esta es la misma persecución global que Daniel vio cuando contempló el cuerno pequeño que hería a los santos del Altísimo. Pero Juan añade detalles cruciales. Esta persecución no será regional ni limitada, sino verdaderamente global, abarcando a toda tribu, lengua y nación de la tierra. Lo que hace que esta persecución sea particularmente siniestra es que no vendrá únicamente del gobierno civil, sino que será orquestada a través de una fusión de poder político y autoridad religiosa que Juan describe como una segunda bestia que saldrá de la tierra. Esta segunda bestia, que muchos identifican como el falso profeta, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia y hará que todos los habitantes de la tierra la adoren. Aquí vemos la creación de un sistema religioso mundial que validará y promoverá la adoración al anticristo. A Juan se le mostró que el falso profeta realizará grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y engañará a los habitantes de la tierra por medio de las señales que se le ha dado para realizar. No serán trucos ilusionistas ni propaganda sofisticada, sino auténticas manifestaciones sobrenaturales que convencerán incluso a gente religiosamente sofisticada de que este sistema representa la voluntad de Dios. La fuente de estos milagros será satánica, pero su realidad será innegable, creando una crisis de fe sin precedentes para los verdaderos creyentes. Pero la revelación más aterradora que recibió Juan fue sobre el sistema de control económico que implementará el falso profeta en nombre del anticristo. Juan vio que nadie podía comprar ni vender si no tenía una marca en la mano derecha o en la frente, y que esa marca sería el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta no es una descripción simbólica, sino profética de un sistema de control económico total que se implementará a través de tecnología que se está desarrollando y probando en nuestros días. La exactitud profética de esta descripción es extraordinaria cuando consideramos que Juan recibió esta visión en un momento en que la economía mundial operaba principalmente a través del trueque directo o monedas físicas.
La idea de un sistema económico totalmente digital, donde cada transacción pudiera ser monitoreada y controlada, era impensable hace 2000 años. Pero hoy, con el desarrollo de monedas digitales centralizadas, sistemas de crédito social y tecnologías de identificación biométrica, vemos exactamente los componentes necesarios para implementar el sistema que John describió. El número de la bestia, 666, que Juan identificó como el número de un hombre, no es solo una curiosidad profética, sino una clave para entender la naturaleza esencial del sistema del anticristo. Este número representa la perfección humana tratando de alcanzar la perfección divina, pero siempre fracasando. Es el símbolo de la humanidad que intenta convertirse en Dios, pero sigue siendo irremediablemente humana y defectuosa. Cuando este número se manifieste plenamente en el sistema final del anticristo, representará el colmo de la rebelión humana contra Dios. La conexión entre Daniel y Apocalipsis nos muestra que estas profecías no son visiones aisladas de eventos futuros, sino componentes de un plan profético unificado que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia y se acerca rápidamente a su clímax final. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Juan son el mismo personaje visto desde diferentes perspectivas proféticas, y juntas estas visiones nos dan un retrato tan completo del anticristo que será imposible para los creyentes preparados ser engañados por él cuando sea revelado. La segunda bestia que Juan vio surgir de la tierra representa quizás la figura más peligrosa y subestimada en la profecía del tiempo del fin. El falso profeta que validará, promoverá e implementará la adoración al anticristo a través de una religión global que parecerá no solo legítima, sino necesaria para la supervivencia de la humanidad. Esta no será una religión obviamente satánica o malvada, sino una síntesis aparentemente beneficiosa de todas las tradiciones espirituales que ofrecerá soluciones prácticas a los problemas más urgentes del mundo. El falso profeta será presentado al mundo no como un engañador, sino como un gran unificador religioso, un líder espiritual que finalmente superará las divisiones sectarias que han causado guerras y conflictos a lo largo de la historia. Hablará el lenguaje de todas las religiones, encontrará puntos comunes entre todas las tradiciones espirituales y presentará una versión evolucionada de la fe que será irresistible para las mentes modernas que desean espiritualidad sin dogma, trascendencia sin transformación y salvación sin arrepentimiento. La descripción profética revela que esta segunda bestia tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta imagen es particularmente significativa porque muestra que el falso profeta presentará una apariencia de mansedumbre e inocencia, como un cordero, pero sus palabras llevarán la autoridad y el poder de Satanás. Podrá hablar con autoridad convincente sobre la paz, el amor, la unidad y la esperanza, pero su mensaje será fundamentalmente corrupto y corruptor. Una de las características más inquietantes del falso profeta es que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, pero a través de medios aparentemente espirituales y benévolos. No impondrá el culto al anticristo mediante la fuerza bruta, sino que creará un ambiente cultural y espiritual donde dicho culto parecerá natural, necesario e incluso noble. Él transformará la rebelión contra Dios en una experiencia religiosa positiva y edificante. El poder sobrenatural del falso profeta será innegable e impresionante. Juan vio que haría grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Estos milagros no serán ilusiones ni trucos, sino manifestaciones genuinas de poder sobrenatural que validarán sus afirmaciones y establecerán su credibilidad como un verdadero hombre de Dios. La fuente de este poder será satánica,
pero su realidad será indiscutible, creando una profunda crisis para quienes intenten discernir entre lo verdadero y lo falso, basándose únicamente en señales y prodigios. La estrategia del falso profeta será particularmente eficaz, porque no atacará la fe cristiana de frente, sino que la redefinirá y la absorberá en su síntesis religiosa global. Encontrará maneras de incorporar a Jesucristo a su mensaje, pero será un Jesús redefinido, domesticado y adaptado a las necesidades del sistema del anticristo. Hablará de amor, perdón, unidad y paz, pero estos conceptos serán vaciados de su verdadero contenido bíblico y llenados de significados que sirven a los propósitos de la bestia. Lo más alarmante es que el falso profeta logrará engañar no solo a los incrédulos, sino a muchos que se consideran cristianos comprometidos. Jesús advirtió que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El falso profeta será el cumplimiento máximo de esta advertencia, presentando una versión de fe que será teológicamente sofisticada, emocionalmente satisfactoria y socialmente útil, pero espiritualmente mortal. La religión global que establecerá el falso profeta no será impuesta desde arriba, sino que crecerá orgánicamente a través de movimientos aparentemente espontáneos de unidad y reconciliación entre diferentes tradiciones religiosas. Las denominaciones cristianas, que han mantenido diferencias doctrinales durante siglos, descubrirán de repente que estas diferencias no son importantes en comparación con la necesidad de unidad frente a las crisis globales. Las diferentes religiones encontrarán formas de sincretizar sus creencias en nombre de la paz mundial y la cooperación interreligiosa. Este proceso de sincretismo religioso no se presentará como un abandono de las creencias tradicionales, sino como su evolución natural y necesaria. El falso profeta argumentará que Dios está revelando una nueva fase de su relación con la humanidad, una dispensación donde se superan viejas divisiones y exclusivismos religiosos en favor de una espiritualidad más madura e inclusiva. Aquellos que se resistan a esta evolución serán etiquetados como fundamentalistas peligrosos que amenazan la paz mundial. El aspecto más siniestro del ministerio del falso profeta será su capacidad de hacer creer sinceramente a la gente que están sirviendo a Dios mientras adoran a la bestia. Creará un marco teológico y experiencial donde el culto al anticristo se presentará como la forma más alta de devoción a Dios. La gente cantará himnos, dirá oraciones y participará en ceremonias que aparentemente honran al Creador, pero en realidad dirigen su adoración hacia la criatura. La implementación del sistema de la marca de la bestia se presentará no como opresión, sino como inclusión. El falso profeta argumentará que participar en el sistema económico global es una forma de expresar amor al prójimo, demostrar solidaridad con la comunidad mundial y cooperar con el plan de Dios para la humanidad. Aquellos que se nieguen a recibir la marca serán retratados como egoístas, antisociales y contrarios a la voluntad de Dios para la unidad y la prosperidad de la raza humana. El sistema económico global que se implementará durante el reinado del anticristo representará la forma más sofisticada y completa de control poblacional que la humanidad haya experimentado alguna vez, pero será presentado al mundo no como opresión, sino como la solución final a la pobreza, la desigualdad, el crimen y la inestabilidad económica que han plagado la civilización humana desde el comienzo de la historia. La marca de la bestia no se impondrá mediante la fuerza bruta, sino que será deseada, solicitada e incluso exigida por poblaciones que la verán como su única esperanza de supervivencia y prosperidad.
La profecía de Juan acerca de la marca en la mano derecha o en la frente no fue solo una descripción simbólica, sino una visión literal de un sistema de identificación y control que se implementaría a través de una tecnología que recién ahora está disponible. La exactitud profética de esta descripción es extraordinaria si tenemos en cuenta que Juan recibió esta visión en un momento en que la economía mundial operaba principalmente a través de monedas físicas e intercambio directo, y la idea de un sistema económico completamente digital y monitoreado era impensable. Hoy, con el desarrollo de monedas digitales centralizadas, chips de identificación por radiofrecuencia, sistemas de crédito social y tecnologías de pago biométrico, vemos exactamente los componentes tecnológicos necesarios para implementar el sistema que John describió. Lo que hace que esto sea aún más alarmante es que estos sistemas no están siendo desarrollados en secreto por organizaciones siniestras, sino abiertamente por corporaciones respetables y gobiernos democráticos que presentan estas tecnologías como avances beneficiosos para la humanidad. La clave para entender cómo se implementará este sistema es reconocer que no surgirá de repente, sino que se introducirá gradualmente a través de una serie de crisis que harán que cada paso de implementación no solo sea aceptable, sino aparentemente necesario. Las crisis económicas crearán la demanda de estabilidad financiera. Las crisis de seguridad crearán la necesidad de una mejor identificación y monitoreo, y las crisis de salud pública justificarán sistemas de seguimiento y control de la población, que en tiempos normales serían rechazados por ser inaceptablemente invasivos. El aspecto más insidioso de este sistema será su genuina conveniencia y sus beneficios prácticos reales. La marca de la bestia no solo será un instrumento de control, sino que funcionará como una solución tecnológica superior para transacciones financieras, identificación personal, acceso a servicios e incluso monitoreo de la salud. Será más rápido, más seguro y más conveniente que cualquier sistema que lo precedió, y quienes lo adopten experimentarán beneficios inmediatos y tangibles en su vida diaria. Esta eficiencia y conveniencia creará una enorme presión social sobre aquellos que dudan en recibir la marca. No se tratará solo de no poder comprar ni vender, sino de quedar excluidos de prácticamente todos los aspectos de la vida social y económica. Sin la marca será imposible mantener un empleo, acceder a servicios de salud, viajar, alquilar una vivienda o incluso participar en actividades sociales básicas. La exclusión será tan completa que parecerá equivalente a la muerte social. El sistema también se presentará como moralmente superior a las alternativas existentes. Eliminará la corrupción, porque cada transacción será rastreable. Reducirá el crimen, porque cada actividad económica será monitoreada, y creará igualdad de oportunidades, porque todos tendrán acceso a los mismos servicios a través de la misma tecnología. Aquellos que se oponen al sistema serán etiquetados no solo como tecnológicamente atrasados, sino como moralmente inferiores, porque prefieren mantener sistemas que permiten la injusticia, la desigualdad y la explotación. La dimensión espiritual de la marca quedará cuidadosamente oculta bajo capas de racionalización tecnológica y económica. La mayoría de las personas que reciben la marca no se darán cuenta de que están haciendo una elección espiritual, sino que creerán que simplemente están adoptando una nueva tecnología conveniente. El acto de recibir la marca se presentará como pragmático y secular, sin conexiones obvias con la religión o el culto. Sin embargo, la Escritura es clara en que recibir la marca de la bestia será una decisión espiritual irreversible que resultará en condenación eterna.
Apocalipsis 14, 9, 11 advierte que cualquiera que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen descanso ni de día ni de noche. Esta severidad del juicio divino indica que recibir la marca de la bestia no será simplemente una decisión pragmática, sino que representará un rechazo fundamental de Dios y una aceptación consciente o inconsciente de Satanás como Señor. El acto físico de recibir la marca estará acompañado de una transformación espiritual que hará imposible el arrepentimiento posterior. Será el equivalente espiritual a vender el alma, incluso si la persona no se da cuenta plenamente de lo que está haciendo en ese momento. La implementación del sistema de marcas también estará acompañada de la creación de una imagen de la bestia que hablará y causará la muerte de quienes no la adoren. Esta imagen no será un ídolo tradicional, sino probablemente una manifestación tecnológica avanzada, que posiblemente involucre inteligencia artificial, holografía u otras tecnologías que aún no comprendemos completamente, que será capaz de interactuar inteligentemente con los fieles y de identificar y castigar a quienes se nieguen a participar. El aspecto más aterrador de todo este sistema será su eficacia para identificar y eliminar la resistencia. A diferencia de los sistemas de control anteriores, que dependían de informes humanos o de una vigilancia limitada, el sistema de la marca permitirá un monitoreo completo e instantáneo de toda la actividad humana. Será imposible ocultarse, resistirse en secreto u organizar la oposición sin ser detectado y neutralizado inmediatamente. El número 666, que Juan identificó como el número de un hombre, no es meramente una curiosidad profética o un código místico, sino que representa la esencia fundamental de la naturaleza humana caída en su forma más concentrada y poderosa. El intento perpetuo de la humanidad de alcanzar la perfección divina a través de medios puramente humanos, que siempre resulta en un fracaso magnificado. Este número no es arbitrario, sino que simboliza profundamente la condición humana y el destino inevitable de cualquier sistema que intente reemplazar a Dios con la criatura. En la numerología bíblica, el número 7 representa la perfección divina, la integridad y la plenitud. Es el número de Dios que aparece consistentemente en las Escrituras en contextos que involucran la obra perfecta y completa del Creador. El número 6, por tanto, representa a la humanidad, creada en el sexto día, siempre faltando para alcanzar la perfección divina, siempre un número menos para alcanzar la completitud. Cuando este número se repite 3 veces, 666, representa no solo a la humanidad, sino a la humanidad intensificada, magnificada y elevada a su máximo poder. El anticristo, cuyo número es 666, representará a la humanidad en su forma más desarrollada, más capaz y más poderosa, pero todavía fundamentalmente limitada por su naturaleza creada y caída. Será el producto supremo de la evolución humana en términos de inteligencia, carisma, capacidad y poder, pero seguirá siendo irremediablemente humano. Su intento de convertirse en Dios será la expresión máxima de la misma tentación que fue ofrecida a Adán y Eva en el jardín. Seréis como Dios. Esta interpretación del número 666 explica por qué el anticristo será al mismo tiempo tan impresionante y tan defectuoso. Demostrará capacidades que parecerán casi divinas, realizará milagros, resolverá problemas globales complejos, unificará a la humanidad bajo su gobierno y creará un sistema que aparentemente funcionará mejor que cualquier cosa que lo haya precedido.
Pero todos estos logros serán fundamentalmente defectuosos, porque se basarán en una sabiduría humana limitada y no en una sabiduría divina infinita. El número 666 también revela por qué el sistema del anticristo será al mismo tiempo seductor y destructivo. Ofrecerá soluciones genuinas a problemas reales, pero estas soluciones traerán consigo consecuencias no deseadas que serán peores que los problemas originales. Prometerá paz, pero creará conflicto. Prometerá prosperidad, pero causará devastación. Prometerá libertad, pero implementará esclavitud. Prometerá vida, pero producirá muerte. Esta es la naturaleza inevitable de cualquier sistema basado en la perfección humana en lugar de la perfección divina. La manifestación práctica del número 666 en el sistema del anticristo se verá en su obsesión por la eficiencia, el control y la optimización basada en cálculos puramente humanos sobre lo que es mejor para la humanidad. Aplicará métodos científicos, tecnológicos y organizativos para crear una sociedad perfecta, pero esta perfección se basará en criterios humanos limitados que ignoran las dimensiones espirituales y eternas de la existencia humana. El resultado será un sistema que funcionará magníficamente en términos puramente materiales, pero será espiritualmente tóxico y eternamente destructivo. Una de las manifestaciones más inquietantes del número 666 será la forma en que el anticristo redefinirá conceptos fundamentales como el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la falsedad. Utilizando su suprema inteligencia humana, construirá sistemas filosóficos y éticos que harán que el mal parezca bueno y el bien parezca malo. No se limitará a rechazar la moral bíblica, sino que creará alternativas que parezcan más lógicas, más compasivas y más adecuadas para la humanidad moderna. Esta será la manifestación intelectual del número 666, la sabiduría humana llevada a su límite máximo, pero todavía lejos de la sabiduría divina. El número 666 también explica por qué el anticristo podrá engañar incluso a personas inteligentes y con discernimiento espiritual. Sus argumentos no serán obviamente falsos o maliciosos, sino que representarán lo mejor del pensamiento humano aplicado a los problemas más urgentes de la humanidad. No será un demonio obviamente malvado, sino un ser humano magníficamente desarrollado que cree genuinamente que está sirviendo a los mejores intereses de la raza humana. Esta sinceridad, combinada con su extraordinaria habilidad, lo hará casi irresistible. La tecnología que usará el anticristo para implementar su sistema también reflejará el número 666. Será el producto máximo del ingenio humano, pero tendrá fallas fundamentales porque estará basada en una comprensión incompleta de la verdadera naturaleza humana. Los sistemas de inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y otras tecnologías avanzadas que empleará funcionarán magníficamente dentro de sus parámetros programados, pero no podrán abordar adecuadamente las dimensiones espirituales y trascendentes de la existencia humana. La economía global, que funcionará a través de la marca de la bestia, también ejemplificará el número 666. Será el sistema económico más eficiente y equitativo que la humanidad haya desarrollado jamás, basado en los mejores principios económicos e implementado a través de la tecnología más avanzada, pero debido a que será fundamentalmente materialista e ignorará las genuinas necesidades espirituales de los seres humanos, con el tiempo se volverá opresiva y destructiva, incluso para aquellos que inicialmente se beneficiaron de ella. El aspecto más trágico del número 666 es que representa el potencial desperdiciado de la humanidad. El anticristo demostrará exactamente cuán magníficos pueden llegar a ser los seres humanos cuando desarrollan plenamente sus talentos y habilidades.
pero también mostrará cuán vacíos y destructivos se vuelven estos talentos cuando se separan de su Creador. Será al mismo tiempo el mayor triunfo y la mayor tragedia de la especie humana, mostrar nuestro máximo potencial y nuestra limitación fundamental en la misma persona. La única solución al dilema que representa el número 666 es el reconocimiento de que la humanidad necesita algo más allá de sí misma para alcanzar su verdadero potencial. Necesitamos conexión con lo divino, la transformación sobrenatural y la sabiduría que trasciende nuestros cálculos puramente humanos. El número 777, la perfección divina, es la respuesta al número 666 y se ofrece gratuitamente a todos los que reconocen su necesidad y se someten al Creador en lugar de intentar reemplazarlo. La paciencia de Dios, que ha permitido a la humanidad continuar en rebelión durante milenios, llegará a su límite cuando el sistema del anticristo esté plenamente implementado y la mayoría de la humanidad elija conscientemente servir a la criatura en lugar del Creador. Lo que sigue no será solo juicio, sino la manifestación de la ira divina pura y concentrada que ha sido restringida por la misericordia de Dios a lo largo de toda la historia humana. Las 7 copas de ira descritas en Apocalipsis 16 no son simbólicas, sino que representan juicios físicos literales que devastarán la tierra de maneras que harán que los desastres naturales anteriores parezcan insignificantes. La primera copa se derramará sobre la tierra y causará úlceras malignas y dolorosas en todos los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Esta no será una enfermedad natural ni una pandemia, sino un juicio sobrenatural y específico que afectará solo a aquellos que hayan elegido conscientemente servir al anticristo. La exactitud de este juicio demostrará que Dios distingue perfectamente entre quienes le sirven a Él y quienes sirven a la bestia, aun cuando la diferencia exterior pueda parecer mínima a los observadores humanos. El hecho de que solo aquellos con la marca de la bestia sufrirán esta plaga revela algo importante acerca de la naturaleza espiritual de la marca. No será solo un dispositivo tecnológico, sino que creará una conexión espiritual real entre quien lo lleve y el sistema satánico que gobierna al anticristo. Esta conexión hará que quienes reciban la marca sean vulnerables a juicios que no afectarán a quienes permanezcan fieles a Dios, demostrando que hay consecuencias espirituales reales e inmediatas en las decisiones que tomamos sobre a quién servir. La segunda copa se derramará sobre el mar y lo convertirá en sangre como de muerto, y morirá todo ser viviente que haya en el mar. No será un cambio gradual en la vida marina, sino una transformación instantánea y total que eliminará por completo todo el ecosistema oceánico. Las consecuencias económicas y ambientales de esta destrucción serán catastróficas. Eliminarán una importante fuente de alimentos y alterarán los patrones climáticos globales de maneras que harán inhabitables grandes partes del planeta. La tercera copa se derramará sobre los ríos y las fuentes de agua, y también los convertirá en sangre. El ángel encargado de este juicio declarará que es justo que a quienes derramaron la sangre de los santos y profetas se les dé sangre para beber. Esta conexión directa entre el juicio y el crimen demuestra que la ira de Dios no es arbitraria, sino que representa la justicia perfecta ejecutada contra aquellos que conscientemente persiguieron y mataron al pueblo de Dios. La cuarta copa se derramará sobre el sol y se le dará para quemar a los hombres con fuego. El calor será tan intenso que causará sufrimiento extremo, pero los hombres seguirán blasfemando contra Dios y se negarán a arrepentirse.
Esta respuesta revela algo inquietante acerca de la naturaleza del corazón humano endurecido. Incluso cuando se enfrentan al obvio juicio divino sobrenatural, las personas optarán por mantener su rebelión en lugar de someterse a Dios. La quinta copa se derramará sobre el trono de la bestia, y su reino quedará lleno de tinieblas. Esta oscuridad no será simplemente una ausencia de luz física, sino que representará el desmoronamiento del sistema del anticristo bajo el peso del juicio divino. El reino que parecía tan poderoso y permanente comenzará a desintegrarse, y aquellos que confiaron en él descubrirán que su confianza estaba fuera de lugar. Aún así, continuarán blasfemando contra Dios en lugar de reconocer que estaban sirviendo al lado equivocado. La sexta copa se derramará sobre el gran río Éufrates, secándolo y preparando el camino para los reyes del Oriente. Este secado no será un acontecimiento natural, sino un acto sobrenatural que facilitará el movimiento de ejércitos masivos hacia lo que será el campo de batalla final de la historia humana. Juan vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, espíritus inmundos como ranas que hacían señales y convocaban a los reyes de todo el mundo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta batalla final, conocida como Armagedón, no será solo un conflicto militar, sino la culminación de toda la rebelión humana contra Dios, concentrada en un lugar y tiempo específicos. Los ejércitos reunidos no simplemente lucharán entre sí, sino que literalmente intentarán hacer la guerra contra Dios mismo cuando Jesucristo regrese con sus ejércitos celestiales. La audacia de este intento demuestra hasta qué punto se endurecerá la humanidad bajo la influencia del anticristo y del falso profeta. La séptima y última copa se derramará en el aire y se oirá una gran voz desde el templo del cielo, desde el trono, que dirá: «Hecho está». Este pronunciamiento marcará el final de la era de la gracia y el comienzo del juicio final. Habrá voces y truenos y relámpagos y un gran terremoto, cual no lo hubo desde que hay hombres sobre la tierra. La ciudad de Babilonia, que representa el sistema económico y cultural del anticristo, será completamente destruida, y toda isla huirá, y los montes no serán hallados. Grandes granizos, cada uno de los cuales pesará alrededor de 1 talento, aproximadamente 34 kilogramos, caerán del cielo sobre los hombres. La magnitud de este juicio será tan extraordinaria que reorganizará completamente la topografía de la tierra. Lo que los hombres han construido durante milenios será destruido en cuestión de horas, demostrando la absoluta inutilidad de cualquier sistema que se oponga a Dios. El aspecto más perturbador de todos estos juicios es que incluso cuando se enfrentan a evidencia innegable del poder y la ira de Dios, la gente continuará blasfemándolo en lugar de arrepentirse. Esto revela que llegará un punto en que el corazón humano se endurecerá tanto que ni siquiera el juicio divino producirá arrepentimiento. Elegir servir al anticristo no será solo una decisión pragmática, sino una transformación espiritual fundamental que hará imposible el arrepentimiento. Estos juicios también demuestran que Dios no es solo amor, sino también justicia perfecta. Su paciencia con la rebelión humana tiene límites, y cuando estos límites se exceden, su ira se derramará con una intensidad proporcional a la gravedad de la ofensa. Aquellos que elijan servir al anticristo no simplemente estarán cometiendo errores políticos o económicos, sino que estarán participando en una rebelión cósmica contra el Creador del universo, y las consecuencias serán correspondientemente severas. Cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez, no vendrá como un bebé indefenso en un pesebre, ni como un siervo sufriente caminando hacia la cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
montado en un caballo blanco, vestido con una túnica teñida en sangre y seguido por los ejércitos celestiales para ejecutar juicio y hacer guerra contra aquellos que se han rebelado contra su reino. Esta no será una misión de salvación, sino de juicio final. Y la diferencia entre su primera y su segunda venida será tan dramática que muchos que afirman conocerlo descubrirán que nunca entendieron realmente su verdadera naturaleza. La descripción que hace Juan de la segunda venida de Cristo es al mismo tiempo gloriosa y aterradora. Sus ojos serán como llama de fuego y habrá en su cabeza muchas diademas. Y tendrá un nombre escrito que nadie conoce, sino él mismo. Estará vestido de una túnica teñida en sangre, y su nombre será el Verbo de Dios. De su boca saldrá una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, pisando el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta imagen contrasta dramáticamente con la presentación gentil y compasiva de Jesús que muchos prefieren enfatizar. El mismo Jesús que dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados», es también el que ejecutará el juicio final sobre aquellos que rechazaron su oferta de salvación. Su naturaleza no ha cambiado, pero su misión será completamente diferente. En la primera venida, Él vino para salvar. El lunes vendrá a juzgar. El caballo blanco que montará Jesús simboliza la victoria y la conquista, pero será una conquista como ninguna otra que la historia haya visto jamás. No necesitará estrategias militares complejas, ni armas sofisticadas, ni campañas prolongadas. Su mera presencia será suficiente para derrotar instantáneamente a todos los ejércitos alineados contra él. La guerra se decidirá no mediante el combate físico, sino mediante la manifestación del poder divino que es infinitamente superior a cualquier fuerza humana o demoníaca. Los ejércitos celestiales que seguirán a Jesús no solo estarán compuestos por ángeles, sino que también incluirán a los santos que fueron raptados antes de la tribulación y a aquellos que murieron durante la persecución del Anticristo. Estos no serán espectadores pasivos, sino participantes activos en el juicio final. Aquellos que han sufrido persecución por su fe serán reivindicados públicamente, y aquellos que han permanecido fieles durante los tiempos más difíciles de la historia humana compartirán la victoria final de Cristo. La batalla de Armagedón, donde ocurrirá este enfrentamiento final, no será un conflicto prolongado, sino una demostración instantánea de la superioridad absoluta de Cristo sobre todas las fuerzas que se le oponen. El Anticristo, que habrá parecido invencible durante su reinado de 3 años y medio, será derrotado sin luchar. El falso profeta, que habrá engañado a miles de millones mediante señales y prodigios, quedará expuesto como impotente ante el verdadero poder. Todos los ejércitos reunidos contra Cristo serán destruidos no por medio del combate, sino por la palabra que sale de su boca. La espada que sale de la boca de Cristo no es un arma física, sino que representa el poder creador y destructivo de la palabra divina. El mismo poder que creó el universo será usado para ejecutar juicio sobre aquellos que se rebelaron contra su creador. No se tratará de violencia en el sentido humano normal, sino de la aplicación de la justicia perfecta a través del poder absoluto. Aquellos que decidieron servir al Anticristo descubrirán que estaban luchando contra fuerzas infinitamente mayores que las suyas. La túnica manchada de sangre que vestirá Jesús no estará manchada por la sangre de sus enemigos, sino por su propia sangre derramada en la cruz. Incluso en su venida para juzgar, llevará las marcas de su sacrificio redentor, recordando que su ira es reticente y que su justicia está templada por el recuerdo de su misericordia. Aquellos que sean juzgados habrán rechazado no solo a un rey poderoso, sino a un Salvador que murió por ellos.
La atadura milenaria de Satanás, que tendrá lugar inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, demostrará que el verdadero enemigo detrás de toda rebelión humana es el diablo mismo. El anticristo y el falso profeta serán simplemente instrumentos en manos de Satanás. Y cuando él sea eliminado de la escena, la naturaleza fundamentalmente diferente de la sociedad humana se hará inmediatamente evidente. Sin la influencia activa del mal sobrenatural, la humanidad podrá experimentar paz y prosperidad de maneras que nunca antes fueron posibles. El reino milenial que Cristo establecerá después de su victoria no será solo un período de paz política, sino la manifestación en la tierra del orden divino que siempre ha sido el plan original de Dios para la humanidad. Jerusalén se convertirá en la capital mundial. La ley de Dios será ley universal y se administrará justicia perfecta, sin corrupción ni parcialidad. La naturaleza misma de la creación se transformará, con el lobo morando con el cordero y el niño jugando junto a la guarida de la serpiente. Durante este reinado de 1000 años, aquellos que hayan sobrevivido a la tribulación y hayan permanecido fieles a Dios, experimentarán condiciones de vida que superarán incluso las del jardín del Edén original. La longevidad humana volverá a los niveles antediluvianos. La tierra producirá abundantemente sin esfuerzo excesivo. Las enfermedades serán virtualmente eliminadas y la guerra se volverá completamente obsoleta. Este será el cumplimiento de todas las promesas proféticas acerca del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, incluso durante el reino milenial, aquellos nacidos durante este periodo tendrán que tomar sus propias decisiones sobre si servir a Cristo o no. Cuando Satanás sea liberado por un breve tiempo al final de los 1000 años, muchos que han vivido bajo el gobierno perfecto de Cristo todavía optarán por rebelarse contra él. Esto demostrará que el problema fundamental de la humanidad no es solo el medio ambiente o las circunstancias, sino la naturaleza caída del corazón humano que requiere una transformación individual a través de la fe personal en Cristo. La segunda venida de Cristo marcará no solo el fin de la era presente, sino el comienzo de la era eterna, donde la justicia morará permanentemente. Aquellos que elijan servir a Cristo durante los tiempos difíciles reinarán con Él durante el milenio y heredarán la tierra renovada que sigue. Aquellos que elijan servir al anticristo enfrentarán el juicio eterno en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora que has visto a través de los ojos de Daniel y Juan lo que le espera a la humanidad, ha llegado el momento de la decisión más importante que enfrentarás jamás. Cuando el sistema del anticristo sea completamente revelado e implementado, cuando la marca de la bestia sea ofrecida como la única manera de participar en la sociedad, cuando el falso profeta realice señales y prodigios que parezcan validar su mensaje, y cuando aquellos que se nieguen a conformarse sean amenazados con la exclusión económica e incluso la muerte, ¿qué elegirás? No es una pregunta teórica ni lejana, sino una realidad que puede manifestarse antes de lo que imaginamos. La verdad más inquietante acerca de las profecías del fin de los tiempos no es que describan eventos futuros terribles, sino que revelan decisiones que ya estamos tomando ahora de maneras menos obvias. Cada vez que elegimos la conveniencia por sobre la convicción, cada vez que priorizamos la aceptación social por sobre la verdad bíblica, cada vez que permitimos que el miedo a las consecuencias nos impida tomar posiciones basadas en la palabra de Dios, estamos ensayando para la decisión final que tendremos que tomar cuando el anticristo sea revelado. El sistema que implementará el anticristo no surgirá de repente, sino que será el resultado de cambios graduales que ya están ocurriendo a nuestro alrededor.
La centralización del poder económico en unas pocas organizaciones globales, la implementación de sistemas de identidad y pago digitales, la erosión de las libertades individuales en nombre de la seguridad colectiva, la redefinición de los conceptos morales y religiosos tradicionales y la creciente presión por la conformidad ideológica son todos componentes del sistema que eventualmente se convertirá en el reino del anticristo. La pregunta crucial no es si podremos reconocer al anticristo cuando sea revelado. Las profecías proporcionan señales suficientemente claras para que cualquiera que estudie las Escrituras pueda identificarlo. La verdadera pregunta es si tendrás el coraje espiritual y la fuerza de carácter para resistir un sistema que ofrecerá beneficios genuinos e inmediatos a cambio de compromisos que parecerán pequeños y razonables, pero que en realidad representarán el rechazo de Dios y la aceptación de Satanás como Señor. La seducción del sistema del anticristo será su aparente moralidad y utilidad. Él no te pedirá que hagas cosas obviamente malas, sino que aceptes redefiniciones del bien y del mal, que parezcan más compasivas, más inclusivas y más apropiadas para un mundo moderno. Él no atacará su fe de frente, sino que ofrecerá versiones evolucionadas del cristianismo que mantienen un lenguaje religioso familiar mientras vacían ese lenguaje de su verdadero contenido bíblico. Aquellos que se resistan al sistema del anticristo enfrentarán no solo persecución externa, sino también una intensa presión psicológica que los hará cuestionar si están siendo obstinados, irracionales o incluso perjudiciales para el bienestar de la humanidad. Cuando el sistema parece funcionar bien, cuando resuelve problemas reales y crea prosperidad para muchos, quienes se niegan a participar parecerán egoístas y antisociales, incluso para ellos mismos. La preparación para este tiempo no puede ser meramente intelectual o teológica, sino que debe incluir el desarrollo del carácter espiritual necesario para permanecer fieles a Dios, incluso cuando ello resulte en severo sufrimiento personal. Esto significa practicar ahora, en situaciones más pequeñas, la disciplina de elegir la obediencia a Dios por encima de la conveniencia personal, incluso cuando esa elección resulte en incomodidad, pérdidas financieras, rechazo social u otras consecuencias negativas. La marca de la bestia representará la decisión espiritual final, porque será irreversible. Una vez que uno lo recibe, la Escritura indica que el arrepentimiento ya no es posible. Esto significa que la decisión de aceptar o rechazar la marca no se puede posponer con la esperanza de que en el futuro haya oportunidades de cambiar de opinión. Será una elección única y final la que determinará el destino eterno de cada persona. Esta irreversibilidad significa también que quienes desean permanecer fieles a Dios deben tomar su decisión antes de que se les ofrezca la marca. Cuando llegue el momento de máxima presión, exclusión económica total y amenaza de muerte, será demasiado tarde para desarrollar la fuerza espiritual necesaria para resistir. Esta fortaleza debe cultivarse ahora a través de disciplinas espirituales consistentes, un estudio profundo de las Escrituras y la práctica regular de la obediencia a Dios en situaciones que pueden ser personalmente costosas. La esperanza en medio de estas oscuras profecías es que aquellos que permanezcan fieles durante la tribulación no solo sobrevivirán, sino que compartirán la victoria final de Cristo. Reinarán con Él durante el milenio, heredarán la tierra renovada y disfrutarán de una relación eterna con Dios en condiciones que superarán infinitamente cualquier sufrimiento que hayan experimentado durante los tiempos difíciles. Lo más importante es que la fidelidad durante la tribulación no será solo una cuestión de resistir el mal, sino de mantener una confianza activa en Dios, incluso cuando sus promesas parezcan haber fallado.
cuando los fieles sean perseguidos y los malvados prosperen, cuando el sistema del anticristo parezca funcionar mejor que el reino de Dios, y cuando parezca que Satanás esté ganando, los que conocen las profecías sabrán que esta aparición es temporal y engañosa. La decisión que debes tomar ahora no se trata solo de lo que harás cuando se revele el anticristo, sino de cómo vivirás hoy a la luz de lo que sabes acerca del futuro. Si usted realmente cree que las profecías bíblicas son verdaderas y que los acontecimientos descritos en ellas se cumplirán literalmente, entonces esta creencia debería transformar sus prioridades, sus valores, sus elecciones y su estilo de vida en formas que sean evidentes para usted y para los demás. El tiempo para la preparación superficial y casual se está agotando rápidamente. Los acontecimientos mundiales se están acelerando hacia su cumplimiento profético y cada día que pasa nos acerca al momento en que las decisiones que tomemos determinarán no solo nuestra comodidad temporal, sino nuestro destino eterno. La pregunta que resonará por la eternidad no será si usted conocía las profecías, sino si permitió que ellas transformaran su vida de maneras que lo prepararan para permanecer fiel cuando la fidelidad lo costara todo. La profecía del cuerno pequeño no se refiere solamente a acontecimientos futuros, sino a la naturaleza fundamental del conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que se ha estado desarrollando a lo largo de toda la historia humana y que se está acercando rápidamente a su clímax final. Usted no es solo un observador de este conflicto, sino un participante activo cuyas decisiones contribuirán al resultado final, al menos en su propia vida y en la vida de aquellos que son influenciados por usted. La decisión que tienes ante ti es sencilla, pero sus implicaciones son eternas. Elegirás servir al Creador o a la criatura. ¿Basarás tu vida en la palabra inmutable de Dios o en las promesas engañosas de los sistemas humanos? ¿Buscarás la aprobación del cielo o la aceptación de la tierra? ¿Te prepararás para la eternidad o solo para el tiempo? Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo cómo enfrentarás los tiempos difíciles que se avecinan, sino también dónde pasarás la eternidad. Daniel vio el futuro porque Dios quería que su pueblo estuviera preparado. Juan recibió Apocalipsis porque el Señor quería que supiéramos cómo terminaría la historia. Estas profecías no fueron dadas para satisfacer la curiosidad, sino para prepararnos para las decisiones más importantes que jamás tomaremos. Ahora que ya sabes lo que viene, la única pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? El reino de Dios viene y nada puede detenerlo. La única pregunta es si estarás en el lado ganador cuando llegue el momento. Esta elección aún es tuya, pero no será para siempre. El tiempo se acaba, las profecías se están cumpliendo y el momento de la decisión final se acerca rápidamente. Que tu elección sea sabia, que tu preparación sea completa y que tu fidelidad sea inquebrantable, porque las consecuencias durarán por toda la eternidad. Si hemos llegado hasta aquí en nuestro camino profético, no ha sido por casualidad. El Espíritu Santo tiene una manera única de guiar a los corazones hambrientos, de verdad, exactamente donde necesitan estar. Durante estos 10 capítulos, profundizamos juntos en las profundidades de las revelaciones más importantes que la humanidad haya recibido jamás sobre su destino final. No solo viste un video, fuiste testigo ocular de secretos divinos que han estado sellados durante milenios y están siendo revelados precisamente a esta generación. La profecía del cuerno pequeño no es solo historia antigua o especulación futura, es un mapa divino para los tiempos en que vivimos ahora. Cada palabra que Daniel recibió en sus aterradoras visiones, cada símbolo que Juan contempló en Patmos, cada detalle profético que exploramos juntos tiene una relevancia urgente e inmediata para su vida personal.
Dios nos reveló estas verdades para satisfacer nuestra curiosidad teológica, sino para equiparnos con el conocimiento que necesitamos para tomar las decisiones más importantes que enfrentaremos jamás. Si durante este viaje sentiste que tu corazón era tocado, si alguna palabra penetró lugares profundos de tu alma que ni siquiera sabías que existían, si te diste cuenta de que el Espíritu Santo estaba usando estas revelaciones para hablarte directamente sobre tu vida, tus relaciones, tus prioridades y tu destino eterno, entonces has experimentado algo que va mucho más allá de la educación religiosa. Has tenido un encuentro con la voz profética de Dios. Queremos saber cómo este video tocó tu corazón. En los comentarios a continuación, queremos que escribas: sentí la voz de Dios en este video, y que compartas con nosotros cómo este mensaje te habló específicamente. Quizás te hayas dado cuenta de que necesitas prepararte espiritualmente de maneras que nunca antes habías considerado. Quizás usted haya reconocido que algunas de las decisiones que ha tomado en su vida están alineadas con el sistema mundano que eventualmente se convertirá en el reino del anticristo. Tal vez usted haya sentido un llamado urgente a tomar una posición clara a favor de Cristo sin importar las consecuencias. O tal vez ha sucedido algo aún más profundo. Tal vez te has dado cuenta de que, aunque te consideras cristiano, en realidad nunca has tenido un encuentro genuino con Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de que necesitas entregar tu vida completamente a Cristo, no lo dudes. El tiempo se acaba y no sabemos cuántas oportunidades más tendremos para responder al llamado de Dios. Tu respuesta en los comentarios no es solo un testimonio personal, es una semilla profética que puede tocar otras vidas. Al compartir cómo Dios te ha hablado a través de este mensaje, estás participando en el cumplimiento de la profecía de Joel acerca de los últimos días, cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y tanto jóvenes como ancianos profetizarán. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para reconocer que Dios también le está hablando. Si este mensaje ha fortalecido tu fe, si ha traído claridad profética a tu vida, si te ha desafiado a vivir de manera diferente, o si simplemente ha confirmado en tu corazón que estás en el camino correcto, entonces no te lo guardes para ti. Por favor, dale me gusta a este video no solo como un gesto de apoyo, sino como una declaración profética de que estás alineado con la palabra de Dios y que quieres que más personas tengan acceso a estas revelaciones que cambian la vida. Suscríbete al canal Ecos del Reino, porque esta no es solo una plataforma de contenido religioso. Es un ministerio profético levantado por Dios para preparar a su pueblo para el fin de los tiempos. Cada video que producimos es el resultado de horas de oración, estudio profundo de las Escrituras y búsqueda sincera de la guía del Espíritu Santo. Cuando te suscribes, no solo estás siguiendo un canal, sino conectándote con una comunidad de creyentes que se están preparando para permanecer fieles durante los tiempos más difíciles que la humanidad haya enfrentado jamás. Activa la campanita de notificaciones, porque las revelaciones que Dios nos está dando no siguen los horarios humanos convencionales. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a producir contenido urgente sobre eventos proféticos que se están cumpliendo en tiempo real, es necesario recibir esa palabra inmediatamente, no semanas después. Tu preparación espiritual puede depender de recibir la palabra correcta en el momento correcto. Comparte este video con tu familia, amigos, iglesia y cualquier persona que creas que necesita comprender los tiempos en los que vivimos. No lo hagas solo por obligación religiosa, sino porque entiendes que cada persona que recibe esta revelación podría ser alguien a quien Dios ha estado esperando alcanzar a través de ti.
Tú puedes ser el instrumento que Dios usará para salvar vidas eternas a través de este mensaje profético. En la pantalla final ya podéis ver el próximo vídeo que continuará desarrollando estas revelaciones del fin de los tiempos. No te detengas aquí, tu viaje profético apenas comienza. Cada revelación que recibas debe convertirse en la base para revelaciones aún más profundas. Dios tiene mucho más que mostrarte acerca de sus planes para los últimos días y necesitas estar preparado para recibir todo lo que Él quiere revelarte. Antes de terminar, quiero orar por ustedes que han llegado hasta aquí. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oro por cada persona que vio este mensaje de principio a fin. Señor, sabemos que fue tu Espíritu el que guió sus corazones hasta ahora, y ahora te pedimos que continúes la obra que comenzaste en ellos. Que estas revelaciones proféticas no sean solo información en vuestras mentes, sino transformación en vuestros corazones. Que sean fortalecidos para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Que sean sabios para discernir los signos de los tiempos y que sean valientes para permanecer fieles a ti sin importar el costo. Bendice sus vidas, sus familias y sus ministerios de maneras que demuestren tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga tu vida poderosamente, que te use como instrumento de sus profecías y que seas hallado fiel cuando Jesucristo regrese. Hasta el próximo video, mantente atento, mantente preparado y mantente fiel. El reino de Dios está llegando y tú has sido llamado a ser parte de él. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios proféticos que Dios está revelando a esta generación. Que el Señor Jesucristo sea glorificado en tu vida hoy y siempre. Amén.